Y bien, me voy a permitir presentarles a ustedes al doctor Guillermo Loaiza Cerón y al doctor Marco Antonio Puente López, de quien voy a leer una breve semblanza del doctor Guillermo Loaiza Cerón. Él es médico cirujano de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un posgrado en psiquiatría en la UAG, maestría en ciencias médicas en terapia psicoanalítica, también en la UPAP, diplomado en bioética, expresidente del Colegio de Psiquiatras de Puebla, expresidente de la Sociedad Psicológica de Psiquiatría de Puebla, médico adscrito al Hospital de Beneficencia Española de Puebla y director médico del Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano El Batán, Puebla. Y también una breve semblanza del doctor Marco Antonio Puente López, quien acompañará al doctor Guillermo Loaiza. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y alta especialidad en psicogeriatría, también por la Universidad Nacional Autónoma de Puebla, y coordinador del servicio de consulta externa del Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano. Un aplauso para recibirlos, por favor, en el tema del 56 aniversario del Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano. Adelante, doctores. Muy buenos días a todos. Agradecemos a los organizadores de este evento la invitación a nosotros como parte del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano en Puebla, que la mayoría conoce como El Batán. Es un hospital que ahorita vamos a revisar un poquito de la historia. Nos invitaron como invitados especiales en función también de que el hospital cumple su 56 aniversario. Acabamos de cumplir 56 años también de el origen del hospital. Y pues como invitados pensamos en traerles una semblanza de lo que somos, de que nos conozcan, de qué es el hospital psiquiátrico, de lo que hacemos allá, de que más o menos cómo estamos estructurados y que estamos obviamente participando en la actividad de la salud mental a nivel federal. Hemos recibido la visita del doctor Gaitán, hemos tenido las capacitaciones sobre los nuevos modelos de atención a la salud mental en México a nivel federal. Obviamente ya estamos en ese proceso del cambio de paradigma hacia una salud mental que primero privilegia la parte de psiquiatría comunitaria, a la psiquiatría de segundo nivel y finalmente que se dé el servicio de alta especialidad en el hospital psiquiátrico. Si me hacen favor de pasar la primera diapositiva. El retrato es del doctor Rafael Serrano, que vamos a verlo un poquito más adelante también para que lo conozcan y del cual es el nombre del hospital psiquiátrico. Y bueno, quisimos comentar algunos antecedentes históricos para darle paso precisamente a cómo se funda el hospital. Y desde 1556 que se funda el Hospital de San Hipólito, en 1700 se erige el Hospital del Divino Salvador, también conocido como La Canoa, nos están, ahí estamos, ahí. Y el 1 de septiembre de 1910, inaugurado por el general Díaz Ordaz, el manicomio de la Castañeda, que bueno, pues era para 1000 pacientes, lo que todo mundo ya conocemos, y llegó a una capacidad de 3700, por lo que eventualmente empezaron a hacer hospitales psiquiátricos en todo el país, incluyendo el Hospital Psiquiátrico de Puebla, que es precisamente
el Hospital Psiquiátrico de Puebla se inaugura el 1 de diciembre de 1967. Es un hospital campestre, eventualmente se hace para que haya actividades incluso de ganado, de cría de vacas, cría de gallinas, cerdos, etcétera. Eventualmente era incluso autosustentable el hospital, sobre todo en el sentido de que la mayoría de los pacientes que provenían del campo, pues tenían la capacidad y que era parte de su actividad terapéutica de trabajar esta parte, y había leche, carne, etcétera, de parte de la misma situación que se presentaba como hospital granja. El hospital psiquiátrico, doctor Rafael Serrano, conocido como Batán. Batán se refiere a nido de víboras en náhuatl, y por eso es Batán. El terreno donde se funda el hospital es un terreno sumamente fangoso, es una ex hacienda que se denominaba Batán, porque efectivamente había cualquier cantidad de víboras, tepocatas y demás, que todavía siguen saliendo, ya en menor proporción, pero eventualmente, como es una zona de mucho campo, todavía llegan a salir algunas de estas especies. El nombre asignado en memoria del ilustre doctor Rafael Serrano Daza, es un poblano cuya labor fue en el campo de la neuropsiquiatría y obtuvo la Palma de Oro en psiquiatría. El doctor Rafael Serrano Daza fue médico cirujano, psiquiatra y neurólogo, neuropsiquiatra también. Y algunos datos de inicio de la construcción del hospital, en una superficie de 324.522 metros cuadrados, es una superficie bastante amplia. Actualmente tenemos una superficie mucho menor por una serie de circunstancias, pero de todas maneras es muy amplio la superficie del hospital. Él es el doctor Rafael Serrano Daza, vuelvo a insistir, un ilustre poblano, médico, psiquiatra y neuropsiquiatra. Esto fue inicios de la construcción del hospital psiquiátrico. Es lo que se ve en la parte izquierda de la pantalla, es parte del auditorio que se construyó. Esta es una vía aérea en la etapa inicial del hospital. Y es la inauguración por parte del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, y el que era secretario de Salud en ese momento, Rafael Moreno Valle, padre. Esta es el acta de inauguración del hospital, que también está firmada por el mismo presidente de la República. ¿Y cómo empezaron a llegar pacientes al hospital psiquiátrico? Bueno, se trasladaron primariamente pacientes del manicomio de la Castañeda. De julio a noviembre del 67 hubo un traslado de 474 pacientes, y hasta hace un año más o menos todavía teníamos un par de pacientes de la Castañeda que desgraciadamente ya fallecieron, pero bueno, así empezó, digamos, la población del hospital. Luego fueron del Hospital General de Puebla, del Hospital Psiquiátrico Fernando Carranza también, mandaron pacientes para con nosotros, y quizá muchos de ustedes también conocieron el Hospital Psiquiátrico San Roque, que es un hospital que hicieron exclusivamente para mujeres, que era del Estado, allá en Puebla, y todas las mujeres las pasaron con nosotros. En el 78, en el hospital se iniciaron las primeras jornadas psiquiátricas por el 20 aniversario del hospital, y en ese mismo año se inició con la toma de estudios de electroencefalograma
así como el servicio de consulta externa que empezó a partir de 1980 y que continúa hasta la fecha. En el 82 fue creado el Departamento de Enseñanza, ahora como Subjefatura de Enseñanza, Capacitación e Investigación del hospital. En el 94, perdón, se inauguró el servicio de neurofisiología con realización de electroencefalograma y potenciales evocados, mapeo cerebral. En febrero del 95 se pudo adquirir un equipo de polisomnografía y para realización de diagnóstico de los trastornos del sueño. Para todo esto que hubo la adquisición de estos equipos, también hubo la capacitación al personal, tanto de psiquiatría como de psicología, de enfermería, para la realización de estos estudios. Estos estudios actualmente ya no se hacen dentro del hospital exactamente. A partir del año 2003 pasaron al área de salud mental que se creó anexo al hospital y donde se dan servicios de psiquiatría infantil a nivel de la consulta, psiquiatría infantil y de la adolescencia, y se dan este tipo de servicios, además de que hay una clínica de rehabilitación para adicciones. En el 98, el hospital ya empieza a ser sede para las residencias médicas en psiquiatría, cuya, digamos, aval es por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Empezamos con 2 médicos residentes. Actualmente tenemos 46 médicos residentes en el hospital psiquiátrico. Muchas de las generaciones de médicos residentes que han egresado del hospital de distintos estados de la República, incluso ahorita están en algunos cargos directivos o de jefaturas a nivel de sus hospitales en diferentes estados de la República. Esta es otra vista, digamos, aérea de lo que es el hospital psiquiátrico. Es, como ustedes pueden ver, es un hospital de campo, es un hospital que inició como granja, con mucha área verde. Este es un hospital donde el paciente tiene una gran posibilidad de movilidad y de convivir con la naturaleza. Esta foto es fantástica, es del comedor en su etapa inicial, así digamos, estaba recién inaugurado el hospital y estos eran los usuarios, que ya comentamos de dónde llegaban, y este era el comedor. La información en términos generales que se pide incluso para la página de los gobiernos. El hospital está en el kilómetro 7.5 de la carretera Valsequillo, allá en Puebla, rumbo al African Safari, por los que han ido por allá a ese centro de atracciones. Y prácticamente la cartera de servicios es psiquiatría y psicología a nivel de consulta externa y de hospitalización. Y digamos, el cuerpo de gobierno pues está formado por el director, el administrador, los subdirectores, el jefe de enseñanza, jefe de enfermería, responsable de la gestión de calidad y la jefatura de enfermería. ¿Cuál es el objetivo? Pues proporcionar la atención en materia de salud mental a través de un enfoque integral, reconociendo la multicausalidad de los componentes que determinan los problemas mentales, buscar desarrollar los mecanismos para lograr me quitaron la implementación de un modelo de atención de salud mental equitativo, homogéneo y accesible que coadyuve a mejorar la vida y el bienestar de la población.
a través de detección temprana de padecimientos con el diagnóstico y tratamiento para la rehabilitación y la reinserción en la medida de lo posible a la sociedad. Recordando que somos todavía un hospital que se considera de pacientes crónicos. De hecho, cuando los primeros pacientes de la Castañeda llegan allá, pues son todos pacientes crónicos, todos sin familiares, y sigue siendo esa nuestra población mayor. Son pacientes que están prácticamente de asilo y custodia con nosotros. Pues la misión es brindar la atención integral con equidad, oportunidad y calidad técnica y humana a la población que requiere servicios especializados en salud mental. Esta cuestión de la capacitación y la calidad humana se ha hecho mucho énfasis, obviamente, en manejo en cuanto a las normas, en función de capacitar al personal, no solo porque ya es obligatorio, sino además porque precisamente se han ido quitando algunas prácticas indeseables que se han tenido y que han hecho el estigma que tiene tanto la enfermedad mental, los hospitales psiquiátricos, las enfermedades mentales y los propios profesionales de la salud mental, en función de que se hace un trabajo donde se le agrede al paciente o donde se le maltrata, etcétera. Entonces, hemos estado como parte de una misión insistiendo mucho en esa capacitación a través del Departamento de Enseñanza con todo el personal. La visión, pues, ser una institución psiquiátrica referente en modelos de prevención, atención y rehabilitación psicosocial. Ya comentábamos al principio, estamos con los programas de salud mental federal, acatando y haciendo las acciones precisamente de conjunción con los servicios de salud mental y adicciones para llevar la psiquiatría comunitaria a que se haga a segundo nivel también en la ciudad de Puebla y tener el tercer nivel como alta especialidad. El Departamento de Enseñanza e Investigación, aunque es mucho más amplio lo que hay que hablar del Departamento de Enseñanza e Investigación, ya los comentábamos que, bueno, se creó en el 1987, obviamente surge a partir de un diagnóstico situacional y se empieza también la especialidad en psiquiatría en enfermería y se tuvo un total de 3 generaciones de compañeras de enfermería que se capacitaron, son especialistas en enfermería psiquiátrica y también recibieron el aval por parte de la Universidad Autónoma de Puebla. En el 94 se acepta como sede el hospital, ya comentábamos, para la residencia médica y actualmente tenemos un promedio de 46 médicos residentes que incluso dentro de su programa de rotación llegan a venir aquí a la Ciudad de México a los diferentes hospitales. Obviamente tenemos las bases jurídicas, que no nos vamos a detener mucho en esto, pero no podemos esto pasarlo desapercibido. Todo lo que corresponde a las normas, a los decretos, al marco jurídico, las normas oficiales, tanto la 025 como la del expediente clínico y demás, todas las normas en ese sentido. Nuestro universo de trabajo actualmente más o menos está repartido de esta manera. Tenemos pacientes de Villa Norte, Villa Sur, que son, Villa Norte son usuarios crónicos, pero que pueden valerse un poquito más por sí mismos, igual que las usuarias de Villa Sur. Este modelo trató de implementarse de las villas en base al modelo de Villas Hidalgo, pero que finalmente no dio resultado.
pero se quedó hasta ahora en el hospital, está como Villa Norte, Villa Sur, con este tipo de usuarios. La sala 5 Norte, que son usuarios más deficitarios, tanto en capacidad motora como intelectual y demás. La sala 4, que son pacientes mujeres, que todas, prácticamente esa sala eran las pacientes de San Roque. Sala 5 Sur, geriatría. Aquí en el área de geriatría se tienen hasta ahorita ahí entre 16 y 20 pacientes. Sin embargo, hay mucho más pacientes geriátricos, pero estamos en el plan de la remodelación y en ese sentido se va a hacer una nueva área de geriatría. Los usuarios agudos, tanto hombres como mujeres, son la población que sí entra y sale, son los pacientes que sí tienen familia. Este número varía mucho. Cuando se hizo esta diapositiva había 9 usuarios, ahorita hay 25 en la sala de hombres, que es la sala 3, y había 13 usuarias agudas en la sala de mujeres, sin embargo ahorita hay también como 24. Entonces, este número sí es cambiante, este número sí varía de acuerdo a cómo van las demandas del servicio. El personal, digamos, este es un abstract de la plantilla del personal. Hay aproximadamente 332 compañeros trabajando en el hospital, divididos en 5 turnos, las diferentes áreas médica, paramédica, administración, mantenimiento y demás. Son turno matutino, vespertino, 2 nocturnos y la jornada acumulada. Entonces, en total somos 332 compañeros y obviamente trabajamos de la mano y en el hospital conjuntamente con la sección sindical, la sección 82, que trabaja con nosotros en apoyo a todos los compañeros para los derechos de los mismos. Más o menos es un panorama desde el 2018 al 2023, de más o menos el número de consultas que se dan, de primera vez, subsecuentes. Obviamente, si ustedes ven la productividad en función de los años 2020, 2021, pues por la pandemia obviamente hubo una disminución de la productividad, sobre todo en la consulta externa y la hospitalización. Sin embargo, nuevamente este número está volviendo a subir, la demanda de atención cada vez es mayor en el hospital. Digamos, aquí está como en tablas, los ingresos que hay, que hubo desde 2019 hasta 2023. Más o menos estamos en un promedio de 270, 300 ingresos al año, más o menos. En términos generales, los principales diagnósticos que se tienen en la consulta externa, pues el trastorno depresivo, los trastornos de ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno psicótico, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, retraso mental, trastorno de la personalidad, trastorno de ideas delirantes, adicciones, que cada vez ha ido en mayor frecuencia la demanda de atención de este tipo de enfermedad, epilepsia y igual los diagnósticos en una diapositiva un poquito más expresiva. Y estos son los diagnósticos a nivel de la hospitalización. Siguen siendo los trastornos psicóticos, los trastornos de esquizofrenia, los trastornos mentales secundarios a uso de sustancias, los que son más frecuentes, pero bueno, también tenemos pacientes que ingresan por depresión mayor. Ahora, con el famoso código 100, pacientes con ideación o intento suicida, que pues también ingresan al hospital. Más o menos las edades de los usuarios que egresan
El hospital es un hospital de adultos, solo atiende a adultos a partir de los 18 años, y el rango de edad más fuerte pues es entre de los 30 a los 45 años, tanto en hombres como en mujeres. Los estados de procedencia, el hospital eventualmente se vuelve un hospital que atiende a la región en términos generales. Y bueno, nos han llegado pacientes de Aguascalientes, de Chiapas, de la Ciudad de México, con mucha frecuencia nos llegan. En esta tabla es propiamente el número más elevado de los pacientes que nos llegan, de Durango, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, de Michoacán, de Morelos, de Oaxaca, de Puebla, obviamente. De Puebla tiene 217 municipios, y de los 217 municipios, pues normalmente llegan los pacientes: San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Las defunciones en el hospital, también más o menos una tabla de 2019 a 2023. Bueno, en general se tienen un promedio de 9 a 12 defunciones por año, pero obviamente en los años de pandemia incrementó un poquito este tipo de defunción precisamente por el COVID, aunque la mayoría de los pacientes fallecieron en los hospitales que atendían COVID. Las causas de la defunción, como vemos, son muchas las causas, pero bueno, los diagnósticos más frecuentes en las actas de defunción sigue siendo el infarto al miocardio, las enfermedades pulmonares y demás. Los diagnósticos de los usuarios crónicos, pues también son en función del diagnóstico, digamos, más común, es el de retraso mental o de la discapacidad intelectual, como se le llama ahora. De moderada a grave son los pacientes crónicos en mayor número. Sin embargo, también tenemos pacientes esquizofrénicos, psicóticos, etcétera. El hospital hace también una serie de conmemoraciones, digamos, como parte de las actividades del Departamento de Rehabilitación. Se le celebra de cajón el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, el 1 y el 2 de noviembre, el 16 de diciembre con las posadas. Se le celebra la Navidad y el Año Nuevo, esto como parte del objetivo del programa del Departamento de Rehabilitación, que además hace que participen todas las áreas. Participan los médicos, participan las psicólogas, participa el trabajo social, incluso las áreas administrativas y de mantenimiento, con el fin de que los pacientes no pierdan, digamos, estas fechas tan conmemorativas. Y aquí son algunos videos muy cortitos de ejemplo de las celebraciones. Los mismos compañeros participan en las actividades y hacen que también participen los pacientes. Aquí es festejo los anteriores fueron festejos de septiembre, aquí festejos de las posadas y su cena que se les hace de Navidad. Se les hace una cena especial con pierna, pavo, espagueti y demás. Actualmente es el comedor en mejores condiciones, con mejores instrumentos, sillas, mesas, etcétera, que hacen que los pacientes tengan una mejor rehabilitación. Aquí es su posada de los pacientes. Donde todos participan. Hubo en este año una donación de pijamas y a todos se les dieron pijamas, a todos los usuarios.
partieron sus piñatas. Recogieron la fruta de las piñatas y demás. Y bueno, el hospital actualmente está en remodelación después de 50 años de su infraestructura que se ha visto sometida a diversos fenómenos, y una característica que tiene el piso del hospital, el suelo del subsuelo del hospital, es que es un suelo fangoso. Este es como cornflakes, en época de lluvias infla el suelo y en época de no lluvia se compacta, y entonces eso había hecho que tanto las paredes como los pisos se fracturen muy fácilmente. Esto ha hecho que, bueno, pues el hospital ya necesitaba rehabilitación. Esta era el área, digamos, de consulta externa, viejita, el edificio de gobierno, el auditorio con todas las fallas que ya presenta, la cocina, el comedor, el almacén de víveres, el comedor de pacientes y el área de lavado de loza, como estaba antes. La terapia ocupacional, que este edificio sí se cambió prácticamente de manera literal, se hizo un edificio nuevo. La unidad médica de intercurrencias, el mismo hospital cuenta con una unidad médica, digamos como un hospital de sangre chiquito dentro de la misma unidad, donde se atienden todas las intercurrencias de características físicas, una neumonía, una gastroenteritis, una fractura, etcétera. Se les dan ahí el primer manejo. Tenemos un médico internista a cargo y además médicos generales que también atienden ahí, y aparte los médicos psiquiatras que también colaboran y los médicos residentes que todavía se pueden aventar por ahí algunas suturas y demás. Y esta unidad médica pues también está actualmente reestructurándose, y las diversas salas que ya necesitaban no solo de infraestructura, sino además de herrería, de ventanas, etcétera. Los apoyos, esta es otra sala, son las distintas salas del hospital, digamos que ya necesitaban todos su manita de tigre. Y las remodelaciones, desde el 2012 hubo algunas remodelaciones, digamos, sencillas. En el 2013 también en áreas de usuarios agudos, y en el 2014 algunas de las áreas de pabellones crónicos, pero en el 2021 ya hubo una remodelación apoyada por el gobierno del estado, donde el mismo gobierno del estado con una empresa, la de Consorcio Orca, empiezan a rehabilitar el edificio de Villa Norte y Sur, la sala 5 Norte y Sur, el edificio de terapia física, que hacen un edificio que quedó muy bien para la terapia física, la cocina, el comedor y la lavandería. Estos trabajos de esta primera etapa concluyeron el 25 de junio, más o menos, y se inauguraron el 25 de julio con la presencia de las autoridades. Estos son los trabajos que todavía se están haciendo, y las visitas, y más o menos así han quedado las nuevas salas. Así están ahora los pabellones o salas, ya con elementos mucho más modernos, luces LED y demás, y de manera muy categórica para los pacientes. El gobernador del estado, que todavía estaba en funciones, el licenciado Barbosa, el doctor Martínez, que es secretario de Salud, fueron a inaugurar esta primera parte de las obras. Se hicieron todos los protocolos correspondientes, y la segunda fase del proyecto de remodelación en el 2023 empezó en enero de este año, y se está remodelando la consulta externa. Se va a hacer incluso ya
el hospital no tenía un área de urgencias como tal y se va a hacer ya por el hospital está a punto de acreditarse y ya se va a hacer esta sala. Entonces, ya se está rehabilitando, van en esta parte, las rehabilitaciones, y es un abuelo de pájaro, una presentación del hospital psiquiátrico como tal. Obviamente tendríamos que decir mucho más, pero bueno, por funciones de tiempo, les agradecemos enormemente la invitación para dar a conocer nuestro hospital, obviamente también para ofrecérselos y ponerlos a su servicio. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Le cedo el micrófono al doctor Marco Puente, que es nuestro jefe de la consulta externa. Él va a hablar del servicio de consulta externa, muy importante. Hola, muy buenos días a todos. Yo voy a exponer sobre el servicio de consulta externa, brevemente algunos aspectos pues, sobre su enfoque, ¿sí? Como vamos a ver durante la exposición, pues el Estado de Puebla tiene características pues, muy particulares que llevan pues, a contemplar la orientación que debemos de tener en la atención de los pacientes, ¿sí? Son aspectos que deben pues, tomarse en cuenta porque pues existe una realidad pues que es necesario contemplar para definir las prioridades y pues de este modo brindar un servicio óptimo a los pacientes. Entonces se brindará un esbozo breve de los aspectos demográficos, económicos, sociales y geográficos que influyen en nuestro quehacer diario, ¿sí? Una parte pues muy importante cuando se atiende una coordinación, específicamente un servicio de consulta externa, pues es contemplarlo desde un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Y multidimensional, porque vamos a ver que a nivel de la consulta, pues nosotros abordamos o atendemos individuos, y pues la atención que se brinda pues va desde lo biológico, ¿sí? Hasta la historia de los pacientes, sus antecedentes, que es como tal los aspectos psicológicos. Pero durante la coordinación, pues ya se ve a la suma de los pacientes, se ve como tal a la población, y de esa manera pues va adquiriendo características propias que nos van mostrando cómo pues las poblaciones tienen un comportamiento particular en relación a las condiciones en las cuales se desarrollan, en el medio en el cual se desarrollan. Por eso es importante pues que se tenga un manejo, un abordaje integral, ¿sí? Entonces, bueno, en base a esto tenemos que tomar en cuenta y considerar la realidad del país, ¿sí? Apreciar la complejidad del sistema donde nos desarrollamos, por lo cual a continuación pues vamos a mencionar las características, ¿sí? Lo que les mencionaba, sí, sobre la atención a los pacientes, a nivel pues, biológico vemos los aspectos moleculares, celulares y cómo estos intervienen para el desarrollo de las patologías psiquiátricas, y esto se integra en lo que es pues, el organismo, el individuo, pero vamos a ver que el conjunto de individuos pues, van formando lo que es una población, ¿sí? Que interacciona ya con las estructuras geográficas, biológicas, geológicas, y al final se integran en una complejidad que es el ecosistema. La siguiente diapositiva es, es esta, ¿sí? Vamos a hablar brevemente de el país, ¿sí? Como vemos, pues nuestro país es uno de los países más grandes del mundo, ¿sí? Es el 10º en tamaño y el 14º con respecto a población, ¿sí? Es un país multicultural en donde se hablan 68 lenguas nacionales, ¿sí? Sin embargo, pues es un país que enfrenta también muchos retos, aún se encuentra en vías de desarrollo, como los problemas educativos, los problemas de analfabetismo, la inseguridad, el bajo nivel educativo que viven muchas personas, ¿sí? Bueno, es a nivel nacional. A nivel pues, regional vemos que el estado de Puebla se encuentra en la zona centro del país, que es la zona donde se ubica la mayor parte de la población. Más del 50% de la población del país vive en esta franja. Esto se debe pues, a múltiples situaciones, como decía, el clima, que es el medio apropiado para la agricultura, que es muy
tiene acceso a 2 océanos, lo cual favorece el comercio internacional, etcétera, ¿sí? Y pues aquí vemos cómo hay una correlación entre la población, como lo vimos en el mapa, y pues sí, los asentamientos urbanos de nuestro país, ¿sí? Vemos que específicamente el estado de Puebla es el número 11, ¿sí? En cuanto a aportación por Producto Interno Bruto a nivel nacional, ¿sí? El nivel de aportaciones económicas. Y ya llegamos como tal al análisis del estado. Vemos que el estado, como dijimos, colinda con varios estados que tienen una población muy grande. De hecho, si revisamos, hay 60 países en el mundo que tienen una población menor a la de Puebla, ¿no? Esto nos habla de la complejidad demográfica, ¿no? Del estado que atendemos. Es el 5º estado más poblado del país, ¿sí? Es el 2º estado con mayor división territorial. Y bueno, es también uno de los estados más pobres, ¿sí? Donde el 62% de la población pues vive en la pobreza, y el 5º con más analfabetismo, ¿sí? Pero también vemos que es un estado culturalmente muy diverso, ¿sí? El 9.8 pues corresponde a población indígena, ¿sí? De este 9.8, el 6.4 no habla español. También tenemos un porcentaje del 1.7 de población afrodescendiente, y el 59 estados pues son 59 municipios son indígenas. Y vemos que se habla una gran variedad de idiomas. Se habla el náhuatl, el totonaco, el popoloca, el mixteco, y hay regiones en las cuales confluyen pues municipios donde se hablan múltiples lenguas de manera simultánea. Posteriormente pasamos a lo que es como tal la ciudad de Puebla, ¿sí? Que la ciudad de Puebla pues es la 4ª ciudad más poblada del país, y tomamos en cuenta pues la zona conurbada de los municipios de Cholula y el estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces, pues en base a eso, pues tenemos la orientación, que es el objetivo de proporcionar pues salud reconociendo la multicausalidad de los problemas, que es lo que mencionamos en este momento, ¿sí? Es necesario brindar la atención con equidad para que toda la población pues quede cubierta de esta necesidad tan importante que es la salud mental. Y para ello, pues la misión es ser una institución que sea operativamente eficiente para ayudar a que se cumplan pues las necesidades sociales y brindar una atención global a toda la población. Y bueno, en el área de consulta externa específicamente, pues se atiende todos los días del año, ¿sí? Las 24 horas del día. En el servicio se brinda en modalidad ambulatoria. Y bueno, aquí se lleva a cabo la valoración según la gravedad de los pacientes. Si durante la consulta requieren internamiento, pues se procede a realizar el ingreso hospitalario, ¿sí? Como comentó el doctor Loaiza, la población que atendemos son mayores de 18 años. Los pacientes menores se atienden en el Centro Estatal de Salud Mental, que se encuentra pues adjunto al terreno del hospital, así como los pacientes con adicciones. Y estamos conformados por el servicio de archivo, calidad, trabajo social, enfermería, limpieza, ¿sí? Vigilancia, psicología y psiquiatría. El servicio de archivo como tal pues nos auxilia para la creación, almacenamiento y resguardo de expedientes. Actualmente tiene bajo su registro 29,000 expedientes, ya casi llegamos a 30,000, ¿sí? El servicio de calidad tiene como función gestionar y guiar la adecuada administración de los procesos y procedimientos que se brindan. Trabajo social pues apoyan en la realización del perfil socioeconómico de los usuarios, y es el medio de conexión con otras instituciones y para brindar apoyo de tipo psicosocial, ¿sí? Enfermería pues es la encargada de la recepción de los pacientes, ¿sí? Toma signos vitales, registra en la libreta las atenciones que se brindan a los pacientes, la aplicación de fármacos vía intramuscular, y también apoyan al traslado de los pacientes al área de hospitalización. Pues el servicio de limpieza y vigilancia pues nos apoyan para que el área se mantenga en óptimas condiciones de higiene y para resguardar el orden en el servicio y la seguridad, ¿sí? El área de psicología pues laboran en el turno matutino, vespertino y fines de semana, ¿sí? Durante el año 2022 se brindaron 5,124 consultas, ¿sí? Y previamente, durante la pandemia, pues estaba la línea telefónica que también atendía a una gran cantidad de pacientes. Aquí vemos, pues durante los meses, cuántos pacientes han atendido. El mayor número de pacientes, pues se brindó en octubre y en noviembre. Y vimos que a la par que regresaban la situación a la normalidad, pues el servicio de línea telefónica, pues fue disminuyendo las atenciones que brindaba. Como tal, el servicio de psiquiatría, pues como
atiende las 24 horas, ¿sí? Como comentó el doctor Loaiza, pues estos han sido el número de pacientes que se han atendido. En 2017, pues hubo el terremoto, ¿sí? Que pues impidió que se brindara de manera total la consulta, por lo cual disminuyó. Y durante el año 2020, pues se presentó la pandemia. Tuvimos varias veces en las cuales se volvió a instaurar el semáforo rojo, por lo cual la atención pues no pudo igualarse a los años previos a la pandemia, ¿sí? Y bueno, vemos aquí que el personal de psiquiatría, el 67% de la plantilla que elaboró durante el año 2022, pues eran médicos residentes, y el 32% de las personas que laboraban en el área de consulta externa eran médicos adscritos, ¿sí? El 43% de la consulta fue brindada por médicos adscritos y el 56% por médicos residentes, ¿sí? Y bueno, aquí igual vemos la demanda de atención, ¿sí? Que bueno, la más alta fue en el mes de octubre. Y aquí nuevamente pues vemos los diagnósticos más frecuentes. El más frecuente pues fue la esquizofrenia. El segundo en frecuencia los trastornos, el trastorno de ansiedad, no, perdón. El primero fue la depresión, el segundo el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? El tercero la esquizofrenia. Tenemos en quinto lugar el trastorno por consumo de sustancias y en décimo lugar la epilepsia. Entonces, pues la conclusión es que en el servicio de consulta externa participa bueno, en el servicio de consulta externa, pues participamos varias coordinaciones, ¿sí? Nuestra función, pues, es llevar la salud de manera integral a toda la población. Vemos que se deben de contemplar múltiples factores, ¿sí? Porque, pues, la realidad a veces demanda que nos adaptemos a situaciones, pues, que requieren de una intervención resolutiva, ¿sí? Entonces, pues, en base a eso, pues, todo el personal, todo el cuerpo del área de consulta externa, pues, brinda su mayor esfuerzo para poder atender a la población, ¿sí? Y pues con ello favorecer que se brinde, pues, un servicio tan importante como es la salud, y con ello favorecer, pues, pues, el progreso del Estado, ¿sí? Y el progreso de nuestro país. Muchas gracias.